Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal? Hay cosas que supe antes de que me las dijeran. No porque las busqué, porque trabajo en el lugar donde ciertas historias terminan y otras empiezan, y con el tiempo aprendes a leer lo que la gente compra a las 2 de la mañana igual que otros leen el clima. Supe quién era Isaías Vega la primera noche que entró a la farmacia. No su nombre, eso lo supe después. Lo que supe esa noche fue esto, que era alguien que cargaba algo que no cabía en su cuerpo y que había aprendido a cargarlo de todas formas. Lo que no supe esa primera noche, lo que tardé en entender, era que yo también cargaba algo parecido. Eso es lo que nos encontró. No el azar. No la ciudad. Lo que cargábamos. Hay cosas que supe antes de que me las dijeran. Eso es lo que me hace culpable. Y también es lo que nos salvó. Trabajo el turno de noche en la farmacia de guardia en la colonia Obispado. 11 de la noche a 7 de la mañana, 4 días a la semana. La luz fluorescente del local nunca apaga. Hay algo en esa luz que hace que las 2 de la mañana y las 5 de la mañana se vean igual, como si el tiempo adentro funcionara diferente que afuera. Me gusta el turno de noche. No porque sea fácil, no lo es. Sino porque la gente que viene a las 2 de la mañana a una farmacia viene por razones reales. No hay compras de conveniencia a esa hora. No hay alguien que, de todas formas, pasaba. La gente que llega a la madrugada necesita algo de verdad, y eso le da al trabajo una honestidad que el turno de día no siempre tiene. Tengo 28 años y soy farmacéutico. Estudié porque quería entender cómo funcionan las cosas en el cuerpo, qué ayuda, qué daña, la línea entre los dos que a veces es más delgada de lo que parece. Esa línea la conozco bien. Por razones que cuento después. La primera noche que entró Isaías Vega era un jueves. Vi el coche primero, negro, discreto para ser lo que era, estacionado en doble fila con alguien adentro que no bajó. Luego vi a él. 6 pies, complexión de alguien que ha cargado cosas pesadas durante años, la manera de entrar a un cuarto que tienen las personas que están acostumbradas a que los cuartos cambien cuando entran. Llegó al mostrador. Me miró. Melatonina, dijo. Sin preámbulo, sin buenos días aunque fuera de noche. ¿Qué presentación? Dije. La más fuerte que tengan. Fui a buscarla. Cuando regresé, él estaba mirando el mostrador de vitaminas con una concentración que no era interés. Era la concentración de alguien que está mirando algo sin verlo porque está pensando en otra cosa. Puse la melatonina sobre el mostrador. Levantó la vista. ¿Algo más? Dije. Dudó. Un segundo, muy breve. El tipo de duda que tienen las personas cuando están a punto de pedir algo que les cuesta pedir. No, dijo. Pagó. Se fue. El coche negro se movió cuando salió. Me quedé un momento mirando la puerta. Sonia, mi colega de turno, salió de la bodega con un inventario en la mano. ¿Quién era? Dijo. Cliente, dije. Obvio que era cliente, Camilo, dijo Sonia. ¿Quién era? No sé, dije. Era verdad. Todavía no sabía el nombre. Lo que sí sabía, lo que había notado en el segundo de duda antes de decir no, era que había querido pedir algo más y no lo había hecho. Eso también lo guardé. Sin saber todavía para qué. Regresó el domingo. Misma hora. Misma manera de entrar. Esta vez sin el coche negro afuera. Había venido solo, o eso parecía. Llegó al mostrador y me miró con el reconocimiento de quien recuerda una cara sin haber decidido recordarla. Melatonina, dijo. Ya la tiene, dije. La compró el jueves. Silencio. No funcionó, dijo. Asentí. ¿Cuánto tiempo lleva sin dormir bien? Pregunté. Me miró, no con hostilidad, sino con la evaluación de alguien que no está acostumbrado a que le pregunten cosas directas sobre su estado. Tiempo, dijo. ¿Meses o años? Dije. Porque la diferencia importa. Años, dijo, después de un momento. Asentí. La melatonina no va a resolver años, dije. Puede ayudar con el ciclo pero no con la causa. No vine a que me dieran terapia, dijo. Sin filo, solo aclaración. Lo sé, dije. Vine a decirle que puede funcionar y que no. Usted decide. Me miró durante un segundo. Algo en su cara cambió muy levemente. ¿Qué funciona? Dijo. Le expliqué. Higiene del sueño, sin pantallas, temperatura del cuarto, el problema de cenar tarde. Cosas básicas que la mayoría de la gente sabe y no hace. Escuchó. No como quien espera que termines para decir lo suyo. Escuchó de verdad, con la atención de alguien que toma las cosas en serio cuando decide tomarlas. Cuando terminé, dijo. ¿Y si el problema no es el ciclo? Entonces es otra cosa, dije. Y esa otra cosa no la resuelve ningún medicamento solo. Silencio.
¿Cómo te llamas? Dijo. Camilo, dije. Isaías, dijo. No me dijo el apellido. No lo necesitaba todavía. Compró magnesio esa noche, que sí ayuda con el sueño, de manera más suave que la melatonina. Se fue. Sonia apareció de la bodega cuando el coche desapareció. ¿Ese es Isaías Vega? Dijo. Lo miré. ¿Lo conoces? Dije. Todo Monterrey lo conoce, dijo Sonia, con el tono de quien está diciendo algo obvio. Es el dueño de Vega Logística. El que nadie se cruza si puede evitarlo. Me quedé quieto. ¿Y viene aquí? Dije. Vino aquí, dijo Sonia. 2 veces ya. Lo procesé. Isaías Vega. El nombre había circulado en Monterrey de maneras que yo conocía, no por sus negocios, sino por otra razón que todavía no era el momento de contar. Lo guardé. Como guardaba las cosas que necesitaban tiempo. Regresó 5 veces en 2 semanas. No siempre a comprar algo. Una vez llegó, se quedó 10 minutos en el mostrador hablando de cosas sin importancia. El frío de Monterrey en noviembre, si los suplementos de zinc realmente servían, porque los hospitales y las farmacias usaban la misma luz, y se fue sin comprar nada. Yo lo dejé. No porque no tuviera trabajo que hacer, sino porque entendí que la farmacia se había convertido en un lugar donde algo en él se aflojaba, y ese tipo de lugar es raro, y no lo iba a interrumpir. La noche que lloró era un miércoles. Llegó más tarde que de costumbre, casi las 3. Entró de la manera habitual, pero algo estaba diferente. No en la cara exactamente. En los hombros, esa tensión específica de los hombros cuando alguien lleva cargando algo todo el día y ya no tiene energía para seguir sosteniéndolo derecho. Llegó al mostrador. No dijo nada. Yo tampoco. La farmacia a las 3 de la mañana tiene un silencio específico. La luz sigue igual, Monterrey sigue afuera, pero hay una quietud que el turno de día nunca tiene. Estuvimos así un momento. Y entonces Isaías Vega, el hombre al que todo Monterrey le abría paso, apoyó los codos sobre el mostrador, bajó la cabeza, y lloró. No era el llanto de alguien que se quiebra de golpe. Era el llanto de alguien que lleva mucho tiempo sin hacerlo y el cuerpo ya no puede más. Los hombros se movían despacio, la respiración entrecortada, las manos sobre la cara como si pudiera contenerlo. No puse música. No puse cara de emergencia. No pregunté qué pasaba. Fui a la bodega, saqué 2 vasos de plástico, llené uno con agua del dispensador y lo puse sobre el mostrador sin decir nada. Me quedé de pie al otro lado. Presente. Sin hacer nada con ello. Tardó varios minutos. Cuando levantó la cabeza, tomó el vaso de agua. Bebió. No me miró de inmediato. Cuando lo hizo, su cara tenía algo que no había tenido ninguna de las visitas anteriores, la cara de alguien que acaba de hacer algo que no planeó y no sabe exactamente cómo procesar qué pasó. Nadie puede saber esto, dijo. Su voz era diferente. Más baja. Sin el control habitual. Nadie va a saber nada, dije. Me miró. ¿Por qué te creo? Dijo. Porque llevo 2 semanas guardando que Isaías Vega viene a una farmacia de madrugada a hablar de zinc y de la luz fluorescente, dije. Si hubiera querido contar algo, ya lo hubiera contado. Silencio. Algo en su cara cambió. No suavizó exactamente. Era demasiado pronto para eso. Pero algo que había estado completamente cerrado se movió. Gracias, dijo finalmente. El agua es gratis, dije. Algo cruzó su cara. No sonrisa exactamente, pero lo más cercano que le había visto. Se fue a las 3:20. Me quedé solo en la farmacia con la luz fluorescente y el vaso vacío sobre el mostrador. Sonia estaba en la bodega haciendo inventario. No había visto nada. Yo me quedé un rato sin moverme, pensando en lo que no había dicho. Lo que no había dicho era esto, que yo ya sabía por qué lloraba. Que lo había sabido desde la segunda noche. Que había guardado eso también. Y que guardarlo tenía un costo que no había calculado bien cuando decidí hacerlo. Necesito contarles lo que sabía. Cuando Sonia me dijo el nombre, Isaías Vega, no fue solo el nombre de un empresario lo que reconocí. Reconocí el apellido de otra manera. 3 años atrás, durante mi último año de carrera, hice mis prácticas en el área de farmacología de un hospital del centro de Monterrey. No el área glamorosa, el área donde llegaban los casos difíciles. Adicciones, sobredosis, los casos que los hospitales privados no querían o no podían manejar. Un hombre pasó por ese hospital durante mis prácticas. Daniel Vega. 19 años. Adicción a opioides de prescripción que había empezado con una lesión deportiva y había terminado en un lugar donde ninguna lesión deportiva debería terminar. No lo atendí directamente. Era practicante, observaba más de lo que hacía. Pero los casos que pasaban por ese piso te quedaban. Era imposible que no. Daniel Vega no sobrevivió.
Murió 3 años antes de que su hermano entrara a mi farmacia a comprar melatonina a las 2 de la mañana. Cuando Sonia me dijo el apellido y yo conecté los puntos, la edad de Isaías, los años, la manera en que miraba el mostrador de vitaminas sin ver, entendí por qué no dormía. Entendí por qué lloraba. Y guardé eso. No por crueldad, sino porque no era mi información que dar. Isaías no me había contado nada. Yo había llegado a una conclusión por un camino que él no sabía que yo tenía. Si se lo decía, tenía que explicar cómo lo sabía. Y si explicaba cómo lo sabía, tenía que explicar lo otro, lo mío, que tampoco estaba listo para decir. Así que esperé. Con toda la incomodidad de saber algo que la otra persona no sabe que sabes. Eso también tiene un costo. Lo fui pagando noche a noche. Isaías siguió viniendo. No todas las noches, 3 veces a la semana, a veces 2, a veces 4. Sin patrón fijo que yo pudiera predecir, lo cual me dijo que él tampoco lo planeaba. Llegaba cuando llegaba porque algo lo traía. Las conversaciones cambiaron. No de golpe, despacio, de la manera en que cambian las conversaciones entre personas que se están conociendo sin haber decidido formalmente conocerse. Me contó sobre su trabajo. No los detalles, nunca los detalles. Pero sí la textura, el cansancio de tomar decisiones todo el día, la manera en que la gente te miraba diferente cuando eras el responsable de todo, lo raro que era no tener conversaciones donde nadie quisiera algo de ti. ¿Aquí quieres algo de mí? Le pregunté una noche. Me miró. Melatonina, dijo. Ya no la compras, dije. Era verdad. Había dejado de comprar pastillas para dormir después de la tercera semana. El magnesio funcionó, dijo. El magnesio ayudó, dije. Lo que funciona es otra cosa. Silencio. Sí, dijo finalmente. No dijo que era la otra cosa. Yo tampoco lo nombré. Una noche me contó sobre su empresa. No los números, la razón. ¿Por qué había construido lo que había construido? ¿De dónde venía el apellido Monterrey? Lo que significaba cargar con algo que empezó antes de que tú nacieras. ¿Lo elegiste? Pregunté. No sé si se elige, dijo. O si llegas y ya estás adentro, y la pregunta de si elegiste deja de tener sentido. Lo miré. ¿Lo habría elegido? Dije. La pregunta distinta. Tardó. No sé, dijo. Y en esas 2 palabras había más honestidad que en todo lo que había dicho sobre su empresa en meses. Esas noches me enseñaron algo sobre Isaías que sus negocios no decían. Que pensaba mejor en la oscuridad. Que le costaba menos ser honesto cuando no había nadie mirando, solo la luz fluorescente y el silencio de las 3 de la mañana y yo al otro lado del mostrador. Que el hombre al que todo Monterrey le tenía miedo de cosas que Monterrey nunca iba a ver. Una noche, mientras yo acomodaba medicamentos en el estante de junto, dijo. ¿Por qué el turno de noche? Porque me gusta, dije. ¿De verdad? Dijo. Como si la respuesta honesta fuera otra. Me detuve. ¿De verdad? Dije. Y porque entiendo a la gente que llega de noche. ¿Por qué los entiendes? Lo pensé. Porque yo también he llegado de noche a lugares, dije. A buscar cosas que no sabía cómo pedir de día. Isaías me miró. No preguntó más. Pero algo en esa respuesta se quedó entre los dos, flotando, sin resolverse, como una pregunta que los dos sabíamos que iba a tener que responderse después. Una noche llegó con un libro en la mano. No lo mencionó. Lo puso sobre el mostrador mientras hablábamos de otra cosa, como si no tuviera importancia. Era un libro sobre arquitectura industrial de Monterrey. ¿Lo estás leyendo? Dije. Lo leí, dijo. Hay un capítulo sobre los edificios del barrio antiguo que construyeron familias como la mía. ¿Y? Dije. Y no me gustó lo que dice, dijo. Pero es verdad. ¿Qué dice? Que los que construyeron esos edificios raramente vivieron en ellos, dijo. Que construir algo no significa quedarte con ello. Lo miré. Isaías no me miró a mí. Miraba el libro. ¿Tú qué construyes? Dijo finalmente. Esto, dije, señalando la farmacia con la cabeza. ¿Y te quedas con ello? Me quedo con el turno de noche, dije. Con la gente que llega. Con lo que pasa aquí. Isaías levantó la vista. Eso es poco, dijo. Es suficiente, dije. Me miró durante un momento. A veces envidio eso, dijo. Con la honestidad específica de las 3 de la mañana, que no podría haber dicho a las 3 de la tarde. ¿Qué cosa? Dije. Saber que es suficiente, dijo. La primera vez que salí de la farmacia con Isaías fue sin planearlo. Terminé el turno a las 7. Él había llegado a las 6:30, temprano para él, que solía aparecer después de medianoche, y cuando cerré la caja me preguntó si quería tomar café.
Acabo de trabajar toda la noche, dije. Yo también, dijo. Era verdad. Fuimos a una cocina económica en la calle Hidalgo que abría a las 6 de la mañana y tenía el mejor café de olla del rumbo según Isaías, que resultó tener opiniones específicas sobre café de olla. El dueño lo conocía. No con el reconocimiento nervioso que yo había visto en otras personas cuando veían a Isaías, con el reconocimiento de alguien que ha visto a este hombre muchas mañanas y sabe que quiere el café sin azúcar y el pan de nata del de la izquierda. Eso también me dijo algo. Desayunamos. Hablamos poco. Los dos estábamos cansados del tipo de cansancio que viene de haber estado despierto toda la noche no durmiendo sino trabajando. El silencio era cómodo. Cuando terminamos, Rodrigo llegó. No lo había visto antes, o si lo había visto, en el coche negro afuera de la farmacia, pero no de cerca. Rodrigo tenía 30 y tantos, cara de alguien que ha visto cosas pero ha decidido seguir siendo razonable de todas formas. Le dio a Isaías una carpeta sin decir nada. Luego me miró. Camilo, dijo Isaías. Rodrigo. Buen día, dije. Buen día, dijo Rodrigo. Me evaluó con la calma de alguien que evalúa sin urgencia. ¿Trabajas en la farmacia de la Obispado? Sí, dije. Asintió. No dijo más. Tomó su café solo, revisó algo en el teléfono, y le dijo a Isaías en voz baja algo sobre una reunión a las 10. Cuando Rodrigo se fue al baño, Isaías dijo. No le cuentes nada, dijo. No amenaza, información. No le cuento nada a nadie, dije. Rodrigo es de confianza, dijo. Pero hay cosas que son solo mías. Lo miré. Entiendo eso, dije. Y lo entendía. Mejor de lo que él sabía. Esa mañana caminé de regreso a mi departamento en la Obispado con el sol de Monterrey entrando de lado y el cansancio de 8 horas de turno en el cuerpo. Pensé en Rodrigo evaluándome. Pensé en que el mundo de Isaías tenía capas que yo solo veía desde afuera. Pensé en que afuera era donde yo debía estar. Y pensé en que cada vez me costaba más creer eso. Mi departamento la Obispado era pequeño, una recámara, sala-cocina, una planta a la ventana que había sobrevivido 3 cambios de domicilio y que yo consideraba una especie de termómetro de mis circunstancias. La planta estaba bien. Eso me dijo algo. Me quedé dormido con el sol todavía entrando y el ruido de la colonia Obispado de día que era completamente diferente al de noche. Soñé con el hospital de mis prácticas. No como pesadilla, solo como lugar. Los pasillos, la luz, el olor específico de los pisos clínicos. Daniel Vega no apareció en el sueño. Apareció Tomás. Como siempre cuando soñaba con ese año. Se lo conté una noche de martes. No lo de Daniel, todavía no. Lo mío. Habíamos estado en silencio un rato largo. La farmacia quieta, Monterrey afuera, Sonia en la bodega con sus audífonos. Isaías había llegado con algo diferente esa noche. No la tristeza que yo había aprendido a reconocer en él, sino algo más parecido al cansancio de pelear con algo que no cede. ¿Qué pasó? Dije. Nada que no pase siempre, dijo. Eso no responde la pregunta, dije. Me miró. Un proveedor intentó presionarme con información que no debería tener, dijo. Lo manejé. Pero me recuerda que siempre hay alguien buscando el punto débil. ¿Y lo encontró? Dije. No, dijo. Con una certeza que no era arrogancia sino algo más pesado. ¿Por qué no? Porque los puntos débiles que importan no los conoce nadie, dijo. Silencio. Pensé en lo que sabía. En Daniel. En los 3 años que Isaías cargaba. Isaías, dije. ¿Qué? Tengo un hermano, dije. Me miró. Se llama Tomás, dije. Tiene 26 años. Hace 2 años, salió de un programa de rehabilitación por adicción a medicamentos de prescripción. Ahora está bien, trabaja, tiene departamento, va a sus citas. Pero hubo un año en que no sabíamos si iba a estar bien. Isaías no dijo nada. Trabajo en esta farmacia porque quiero entender la línea, dije. Entre lo que ayuda y lo que daña. Porque vi lo que pasa cuando esa línea se cruza y nadie lo ve venir. Silencio. ¿Por qué me dices esto? Dijo Isaías. Su voz era muy quieta. Porque lleva semanas contándome cosas, dije. Y me parecía injusto no contarte nada. Isaías me miró durante un momento. Había algo en su cara que no había visto antes. No era gratitud exactamente. Era reconocimiento. Del tipo que tienen las personas cuando escuchan algo que resuena con algo que cargan. ¿Está bien ahora? ¿Tomás? Dijo. Sí, dije. Está bien. Isaías asintió. Despacio. Me alegra, dijo. 2 palabras. Con un peso que no venían de la cortesía. Rodrigo llegó a la farmacia un jueves. Solo.
Sin Isaías. Era la primera vez. Llegó al mostrador y me miró con la misma calma evaluadora de la cocina económica, pero esta vez había algo más debajo. Camilo, dijo. Rodrigo, dije. Puso un sobre el mostrador. Isaías me pidió que te diera esto, dijo. Lo miré. ¿Qué es? Dije. No lo abrí, dijo Rodrigo. No es mi costumbre. Tomé el sobre. Rodrigo no se fue de inmediato. Llevas 2 meses siendo la persona a la que Isaías viene cuando necesita estar en un lugar donde nadie quiere nada de él, dijo. Eso no lo hace seguido. Lo sé, dije. ¿Sabes quién es? Dijo. No amenaza, pregunta real. Sé lo que importa, dije. Rodrigo me miró durante un segundo. Su hijo nació la semana pasada, dijo, de la nada. Lo miré. ¿Perdón? Dije. El mío, dijo Rodrigo, con algo en la voz que era orgullo sin anunciarlo. Isaías es el padrino. Por eso no ha venido esta semana. Ha estado en el hospital con nosotros. Procesé eso. Felicidades, dije. Gracias, dijo Rodrigo. Y luego, con la calma de quien dice una cosa y quiere decir otra, cuídalo. Que él no sabe hacerlo solo. Se fue. Abrí el sobre cuando Sonia fue al baño. Adentro había una nota. Letra de Isaías, apretada, controlada, como todo en él. Decía, Camilo, mi hermano se llamaba Daniel. Tenía 20 años. Murió hace 3 por medicamentos que empezaron siendo receta. Nunca se lo digo a nadie. No sé por qué te lo digo a ti. Creo que sí sé. Y me quedé con la nota en la mano. La farmacia quieta. La luz de siempre. Isaías me había dicho lo de Daniel. Lo que yo no le había dicho era que yo ya lo sabía. Eso, ese espacio entre lo que él acababa de confiarme y lo que yo callaba, se hizo más pesado de repente. No podía seguir cargándolo. Isaías llegó esa noche a la 1. Entró diferente, más liviano que de costumbre, como alguien que acaba de soltar algo que cargaba. Llegó al mostrador. Me miró. ¿Recibiste la nota? Dijo. Sí, dije. Silencio. Nunca se lo había dicho a nadie, dijo. Lo de Daniel. ¿Él cómo? Lo sé, dije. ¿Cómo lo sabes? Respiré. Porque yo también lo supe antes de que me lo dijeras, dije. Isaías me miró. ¿Qué quieres decir? Dijo. Su voz cambió, no enojo todavía, pero el control volvió, el que usaba cuando algo lo ponía en alerta. Hace 3 años hice prácticas en el hospital del centro, dije. En el área de farmacología. Daniel Vega pasó por ese piso. Silencio. Un silencio diferente a todos los anteriores. ¿Lo sabías desde el principio? Dijo. Desde la segunda visita, dije. Cuando Sonia me dijo tu apellido. Y no dijiste nada, dijo. No como pregunta. No, dije. ¿Por qué? Porque no era mi información, dije. Era tuya. Y porque si te lo decía tenía que explicar cómo lo sabía, y para explicar cómo lo sabía tenía que contarte lo de Tomás, y no estaba listo. Eso no era tu decisión, dijo Isaías. La misma frase que Dante en otra historia, que Rodrigo en otra, pero en su voz tenía otro peso. Más frío. Más real. Tienes razón, dije. Me dejaste creer que era la primera vez que alguien sabía, dijo. Que este era un lugar donde nadie sabía nada. Lo era, dije. Nadie más sabe. Solo yo. Y lo guardé. Eso no es lo mismo, dijo. No, admití. No es lo mismo. Isaías no dijo nada más. Se quedó de pie al otro lado del mostrador con esa manera suya de estar completamente quieto cuando algo le costaba. Luego dijo. Necesito irme. De acuerdo, dije. Camilo, dijo, en la puerta. Sí. No estoy enojado, dijo. Estoy procesando. Lo sé, dije. No lo sabes, dijo, con algo que no era crueldad sino corrección. Porque yo tampoco sé todavía lo que estoy procesando. Se fue. La puerta de la farmacia cerró. Me quedé solo con la luz fluorescente y el silencio de la 1 de la mañana. Sonia salió de la bodega. Me miró. No dijo nada. A veces Sonia sabía cuándo no decir nada. Esa noche era una de esas veces. No vino en 4 días. Eso era la primera vez desde que empezó a venir. Yo trabajé mis turnos. Hice lo que hacía siempre: medicamentos, clientes, el inventario del jueves, la conversación de las 4 de la mañana con Sonia sobre si los hospitales debían tener más ventanas. ¿Estás bien?, dijo Sonia el segundo día. Sí, dije. Mientes mal, dijo Sonia.
Para eso se necesita práctica, dije. Camilo, dijo, con el tono que usaba cuando iba a decir algo que yo no había pedido pero que necesitaba. Lo que sea que pasó, y no me tienes que decir qué pasó. ¿Fue lo correcto aunque saliera mal? Pensé en eso. Sí, dije finalmente. Entonces ya sabes lo que tienes, dijo Sonia. El resultado puede cambiar. Lo que hiciste no. Sonia volvió a su trabajo. Yo me quedé con eso. El cuarto día llegó un mensaje de Rodrigo. Solo decía, está bien. Solo procesa despacio. Respondí, lo sé. Gracias. No respondió más. El quinto día pensé en Daniel Vega. No como caso clínico, como persona. 19 años. Una lesión, una receta, una línea cruzada sin que nadie lo viera venir. Pensé en Tomás. En el año que no supimos. Pensé en que Isaías y yo habíamos llegado a la misma farmacia a las 2 de la mañana por razones distintas y por la misma razón. Que los dos sabíamos lo que era perder algo a esa línea. Que los dos habíamos construido cosas alrededor de esa pérdida. Que eso no se resolvía con una conversación. Pero que era el punto de partida real, más real que cualquier otra cosa que hubiera pasado entre nosotros. Esperé. No con resignación, con la paciencia de quien ha aprendido que algunas cosas necesitan su tiempo y apresurarse no las cambia, solo las daña. Llamé a Tomás el cuarto día. No para contarle, solo para escuchar su voz. Tomás tenía esa manera de hablar que me recordaba que las cosas podían resolverse. No porque fuera optimista, era realista con una constancia que yo admiraba y a veces envidiaba. ¿Estás bien? Dijo. Procesando algo, dije. ¿Quieres hablar? Todavía no, dije. Pero gracias. Cuando quieras, dijo Tomás. Sin presión. Sin más preguntas. Así era Tomás. Colgamos. Pensé en que los dos, Tomás y yo, habíamos aprendido a esperar. A no apresurar lo que necesitaba tiempo. Que eso no era pasividad sino una forma de respeto por el proceso. Pensé en que Isaías también estaba aprendiendo eso, aunque de manera diferente. Que quizás los tres, sin conocerse, sin saberlo, habían llegado a la misma conclusión por caminos distintos. Que las cosas que importan se esperan. Llegó a las 2 de la mañana. La hora habitual. Entró de la manera habitual. Llegó al mostrador. Me miró. Yo lo miré. Encontré el expediente. Dijo. Lo miré. ¿Cuál? Dije, aunque sabía cuál. El de Daniel, dijo. Del hospital. Pedí acceso hace años pero nunca llegué a abrirlo. Esta semana lo abrí. ¿Y? Dije. Y tu nombre está en las notas de prácticas. Dijo. Observador en el área. Asistió a 3 sesiones del caso. Silencio. Lo sé, dije. Lo sé que lo sabes, dijo Isaías. Y en su voz no había enojo, había algo más difícil. Algo que reconocí como el sonido de alguien que ha procesado algo durante 5 días y ha llegado a un lugar. Encontré también algo más. ¿Qué? Dije. Que eras practicante, dijo. Que tenías 25 años. Que en las notas del supervisor dice que fuiste el único del grupo que se quedó después del horario en 2 ocasiones cuando el caso estuvo crítico. No respondí. ¿Por qué? Dijo Isaías. Lo miré. Porque en ese momento mi hermano estaba en un hospital diferente con el mismo problema. Dije. Y yo no podía estar ahí. Entonces estaba donde podía. Silencio largo. Isaías procesó eso. Yo lo dejé procesar. Camilo, dijo finalmente. Isaías, dije. Lo que guardaste, dijo. Entiendo por qué lo guardaste. No me absuelve, dije. Debí habértelo dicho antes. Sí, dijo. Debiste. Lo sé, dije. Y de todas formas, dijo, y se detuvo. Lo miré. ¿Y de todas formas? Dije. Isaías puso las manos sobre el mostrador. Las mismas manos que se habían tapado la cara una noche que parecía de otro año, aunque no lo era. Y de todas formas eres la única persona en esta ciudad con la que puedo estar en un lugar sin que quieran algo de mí, dijo. Y eso no lo voy a dejar ir porque guardaste algo que yo tampoco estaba listo para decir. Lo miré durante un momento. Isaías, dije. Yo también guardo cosas, dije. No soy el lugar sin complicaciones que crees que soy. Lo sé, dijo. Ya lo sé. ¿Y de todas formas? Dije. Y de todas formas, dijo. La farmacia quieta. La luz de siempre. Monterrey afuera, que no sabía nada de lo que pasaba adentro. Daniel tenía 20 años, dijo Isaías. La primera vez que decía el nombre en voz alta frente a mí.
No como dato, como persona. Le gustaba el fútbol y odiaba el frío de Monterrey y decía que se iba a ir a vivir a Mérida cuando terminara la carrera. Me quedé quieto. Mérida es bonito, dije finalmente. No lo sé, dijo Isaías. Nunca fui. Yo tampoco, dije. Silencio. Tomás quiere conocer Mérida, dije. Dice que en cuanto junte para el viaje va. ¿Y tú? Dijo Isaías. Lo miré. Yo iría, dije. Isaías me miró. Algo en su cara, muy quieto, muy al fondo, se movió. ¿Cuándo cierra la farmacia? Dijo. A las 7, dije. ¿Desayunamos? Dijo. Sí, dije. No dijo nada más. Tomó el vaso de agua que yo había puesto sobre el mostrador sin que lo pidiera, el mismo gesto de aquella primera noche. Lo bebió. Se quedó. Y la farmacia siguió siendo la farmacia, la luz, el silencio, Monterrey afuera, pero con algo diferente adentro. Algo que no tenía nombre todavía. Pero que ya no necesitaba tenerlo para ser real. Sigo trabajando el turno de noche. No porque no haya tenido opciones. Las ha habido. Sino porque sigo creyendo lo que creía cuando empecé, que la gente que llega de noche a una farmacia viene por razones reales, y ese tipo de honestidad vale. Isaías sigue viniendo. No todas las noches. Tiene una empresa que dirigir y una ciudad que no duerme a la misma velocidad que él quisiera. Pero viene. A veces llega con algo que resolver y lo procesa en voz alta mientras yo acomodo medicamentos. A veces llega sin nada en particular y nos quedamos en silencio hasta que la conversación llega sola. Rodrigo pasó una vez con su hijo recién nacido. Entró, me puso al bebé en brazos sin preguntar, y dijo: «Se llama Daniel». Me quedé quieto. Miré al bebé. Luego miré a Rodrigo. «Es un buen nombre», dije. «Sí», dijo Rodrigo. Isaías estaba detrás de él. No dijo nada. No hacía falta. Tomás vino a Monterrey el mes pasado. Lo llevé a la cocina económica de la calle Hidalgo, el café de olla, el pan de nata del de la izquierda. Isaías llegó cuando ya estábamos desayunando. Se sentó. Tomás lo miró con la evaluación directa que tiene, heredada de familia, según mi madre. ¿Tú eres el que cuida a mi hermano?, dijo Tomás. Isaías lo miró. Tu hermano no necesita que lo cuiden, dijo. Tomás consideró eso. Justo, dijo, y siguió con su café. Isaías me miró. Yo lo miré. Había una conversación en ese intercambio que ninguno de los dos tradujo en palabras. No hacía falta. Llevábamos meses aprendiendo ese idioma. La farmacia sigue igual. La luz fluorescente que no apaga, el silencio de las 3 de la mañana, Monterrey afuera siendo Monterrey. Lo que cambió no es la farmacia. Lo que cambió es lo que pasa adentro. Hay cosas que supe antes de que me las dijeran. Y hay cosas que no supe hasta que me las dijeron de la única manera que se pueden decir algunas cosas. Despacio, de noche, cuando ya no hay energía para decirlas de ninguna otra manera. Esas son las que valen.